La semana pasada los invité a que empezáramos un nuevo año, un año con nuevos hábitos de pensamiento, que cambiáramos todos esos hábitos antiguos de pensamientos negativos para que pudiéramos crear una nueva vida. Bueno, y esta semana quiero contarles una experiencia personal para que ustedes puedan ver lo importante que es crear nuevos hábitos de pensamiento. Y bueno, yo una vez mencioné brevemente un periodo de mi vida que ha sido, sin lugar a dudas, el más difícil. Fue un momento en el cual yo caí en una profunda depresión. Y bueno, cómo cambiar mis hábitos de pensamiento me ayudó a salir de ese momento oscuro, del momento más oscuro de mi vida. Y bueno, eso es lo que quiero comentar en este video con ustedes, contar un poco mi experiencia para que ojalá pueda servirle a quienes hoy en día están pasando por alguna situación similar. Porque créanme que los puedo entender pero perfectamente. Y siempre he dicho que solo una persona que ha pasado por una situación así puede entender realmente lo que se siente. Porque de lo contrario uno no ve la magnitud del tema. Y si uno piensa, muchas veces hay personas que ni siquiera logran salir de esos momentos, que deciden terminar con todo, porque lo que se siente es tan profundo que, como digo, solamente alguien que haya vivido eso lo puede entender. Y si hay alguien que lo está viviendo, créanme que lo entiendo perfectamente. Bueno, mi experiencia fue, yo tuve este momento depresivo alrededor de los 20 años. Yo era bastante joven. Y la verdad, no estoy hablando de un momento depresivo o algo, una pequeña depresión, sino que algo realmente profundo. Yo estuve más de 2 años en completa oscuridad. Y recuerdo que los pensamientos que yo tenía, la verdad es que yo me había olvidado completamente de lo que era ser feliz. Completamente, yo no ni siquiera recordaba lo que era sentirse alegre. Me parecía algo tan lejano que ni siquiera podía entenderlo. ¿Cómo puedo ser feliz? También sentía que la vida se me hacía pesado. O sea, el solo hecho, la idea de decir cuánto más tengo que vivir, cuántos años, por lo menos, qué sé yo, más de 50 años, no puedo. Yo ya no sentía que no podía vivir. No quería. Nada te motiva, absolutamente nada. Y uno se siente, como digo, no quiere nada. No se siente, nada te entusiasma. Absolutamente nada. Yo estuve con psiquiatras, psicólogos, terapias psicológicas 2 veces por semana. Y no sentía que me ayudaban. Me tenían con pastillas, con drogas para todo, despertar, dormir para todo, pero no, como que te adormecen, pero no te ayudan. Los psicólogos tampoco. Lo que uno escucha ya de la gente es date ánimo, pero ¿cómo? Mira las cosas lindas, la vida, las cosas buenas de la vida, mira, tienes todo para ser feliz. Sí, pero no ayuda. No sirve de nada porque uno está como adormecido. No se puede. Y por otro lado, por ejemplo, mi familia, mi papá, mi hermano, me ayudaron, fueron para mí realmente, pero claves en este periodo. Especialmente mi mamá, que yo recuerdo que ella me sacaba de la cama y me hacía caminar. Y yo lloraba todo el camino. Lloraba. Pero la verdad que ver ese amor incondicional duele más, porque uno siente como, ¿qué hago? Yo hago sufrir a la gente que me quiere. Entonces, en vez de ayudarle a crear un pensamiento positivo, uno se tira más para abajo, porque se siente que está de sobra. Uno está de más en este mundo. Entonces, como que no hay nada.
oscuridad. Y como digo, yo agradezco mucho todo el amor que me entregaron. Una vez le dije a mi mamá, tú me diste la vida una vez y ahí me la diste de nuevo. Pero, como digo, nada me hacía realmente poder conectarme con la felicidad. Y me angustiaba mucho más ver que pasaba el tiempo, pasaban las semanas, los meses, los años, y yo seguía en lo mismo y cada vez más hacia abajo. Ya había tocado fondo. No había nada más para mí. Y recuerdo que en ese momento de total oscuridad llegó a mis manos un libro de la Shirley MacLaine y que ella, donde hablaba sobre la meditación, hablaba sobre el ser superior, hablaba incluso sobre los chakras, los centros de energía. Todo eso eran temas muy nuevos para mí. Yo nunca había escuchado sobre esas cosas, porque en esos tiempos no era como hoy en día que hay tanta información. Y empecé a leerlo, pero más que leerlo, yo siempre digo, lo estudié. Empecé como a saber sobre la meditación y empecé a meditar. Ya empecé a irme al silencio, empecé a meditar, empecé a hacer afirmaciones y eso, poco a poco, recuerdo, me empecé a sentir realmente algo dentro. Empecé a conectarme con un poder tan grande dentro de mí que aún recuerdo un día me levanté y era una fuerza, un poder renovado y yo dije, se acabó, esto se acabó. Y dejé las pastillas. Ahora, me habían dicho que por ningún motivo yo podía dejar estas drogas porque había estado tanto tiempo que puede haber un efecto muy perjudicial si uno lo corta de un día para otro. Ahora un disclaimer. No, yo cuento esto como mi experiencia, pero no estoy incitando a nadie que haga lo mismo. Solamente quiero compartir mi experiencia. Bueno, pero como digo, dejé todo. Yo dije, no más, se acabó. Era un poder, algo que sentía dentro. Y ese poder me dio la fuerza para ser capaz de ir cambiando mis pensamientos, porque empecé a hacerme consciente de los pensamientos que venían y eran todos realmente oscuros. Eran del orden, como decía, de que yo no valgo, de que estoy aquí de más, de que la vida es dura, no hay nada, qué sé yo, cosas muy, 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 muy negras. Entonces, este poder que sentía me ayudaba a cambiarlo. Y recuerdo que llegaba un pensamiento negativo, yo no valgo, no, yo soy un ser divino, Padre nuestro, y me ponía a rezar. Por cada pensamiento negativo yo rezaba un rosario entero. Ustedes se imaginarán que, o sea, la magnitud de los pensamientos negativos, porque eso sucede, los pensamientos negativos son súper rápidos, ¿ya? Es como que uno puede tener mucho más pensamientos negativos, los positivos son como más lentos. Entonces mi mente estaba llena de pensamientos negativos, uno tras otro, pero llegaba, vamos rezando, entonces iba poniendo una nueva información. Los primeros días yo rezaba todo el día, sin parar, porque como digo, mi mente estaba llena de negatividad. Y luego aún recuerdo ese momento cuando llegó, yo digo, no sé, de narcio, yo creo que unos 10 segundos, pero que sentí felicidad. Después de tanto tiempo en oscuridad, sentí como una felicidad. Era como, eso era sentirse alegre. Seguí rezando. Ya seguí conectándome con este poder. Y después recuerdo que fue como que empecé a salir cada vez más hacia la luz. Hay un dicho que me encanta porque encuentro que es muy verdadero, que dice que la religión es para las personas que no quieren ir al infierno y la espiritualidad es para quienes han estado ahí. Y es cierto, porque desde entonces comenzó mi camino espiritual. Yo estuve literalmente, esos momentos de oscuridad son literalmente un infierno.
el dolor es tan grande, ¿ya? Que, repito, solamente alguien que lo haya vivido puede entenderlo. Y los que no han vivido pueden imaginarse la magnitud de lo que es, con las consecuencias, que hay alguien que ni siquiera lo puede superar y deciden terminar con todo. O sea, no es algo pasajero, no es algo liviano. Y los consejos, oye, cambia el pensamiento, nos sirven. ¿Por qué nos sirven? Porque uno se ha desconectado completamente del poder. Ahora, yo comencé este camino espiritual y he ido desde entonces, más de 20 años que yo he seguido profundizando y conectándome cada vez más con este poder. Y por eso mi mensaje hoy es elige felicidad, que significa elige esas ideas que te conectan con la felicidad dentro, porque dentro está la felicidad. Afuera tú puedes tener todo o no tenerlo nada. No tiene que ver con ese estado interno que se genera dentro de uno. Como digo, uno puede tenerlo absolutamente todo y aún así vivir en esa oscuridad. O puede no tener nada y estar en un estado mental feliz. Ahora, ¿qué es lo que yo siento viendo mi experiencia y con todo lo que he aprendido? Pero principalmente por mi experiencia, yo tengo una teoría, no lo busqué en ninguna parte porque esto es algo personal, pero yo me imagino ya que el poder divino, las ideas divinas son poder, ese es el poder. Entonces, estas ideas verdaderas, ya cuando uno tiene estas ideas en su mente, ya uno está conectado con Dios, con el poder divino. Entonces la vida fluye, uno recibe poder, uno recibe felicidad, uno puede crear una vida feliz. Pero cuando empieza a desconectarse de esas ideas, es así. Cuando uno empieza a tener ideas que no son verdaderas, que no son ideas divinas, que no tienen nada de verdad, uno se desconecta del poder. Entonces, al no tener poder, uno no es capaz de reemplazar ideas, las ideas negativas. Uno realmente está desconectado, empieza a aislarse internamente, a sentirse realmente separado de todo, que aislado. Entonces no es capaz. Y cuando uno le dice, oye, ve, no se cambia el pensamiento, no puedo. No puedo porque no tengo el poder. No estoy conectado a mi fuente de poder. Soy como un árbol sin raíces. Ya, porque si yo digo, yo no valgo, eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo soy un ser divino. Eso es verdad. Entonces, cada idea verdadera me conecta con el poder. Y al tener poder, yo soy capaz de superar cualquier cosa porque hay poder divino dentro. Pero cuando digo una idea que no es verdad, no hay poder. Y por eso empiezo a debilitarme y no soy capaz de cambiar los pensamientos, no soy capaz de elegir el camino correcto, no soy capaz. Por eso decía la semana pasada, conectar nuestra batería es lo primero y lo más importante. Conectarnos con el poder divino. No importa la religión que uno elija, el camino que prefiera, da lo mismo, eso es algo personal, ya según sus creencias, según sus raíces, lo que sea. Pero sí entender que hay algo superior y que ese algo está dentro. Entender que uno está aquí por un propósito. Hay un plan divino, uno no está aquí de sobra ni de más, como aparecí. No, tú estás aquí por un motivo. Hay un plan divino, hay algo que tienes que hacer. Entonces cuando tú dices, yo no soy valioso, eso no es verdad. Y eso me desconecta porque no es verdad. En esa idea no hay poder. Pero si yo digo, yo sí soy un ser valioso, yo sí valgo, yo tengo un propósito divino, yo por algo estoy aquí, esa es una idea verdadera, me conecta, entonces yo recibo poder. Esa es la forma en que yo me conecto con el poder interno. Eso es verdad. Entonces, mientras más ideas verdaderas yo voy cultivando, la vida empieza a crecer en mí, a elevarme y llevarme cada vez a cosas mejores. Pero las ideas que me desconectan, la vida no puede crecer en mí. No puede. Así es que, bueno, mi consejo para quienes están pasando por un momento así, para que podamos crear nuevos hábitos de pensamiento, como decía en el video anterior, para que podamos tener un año nuevo,
Lo primero es conectarse con el poder divino, es conectarse, saber que hay algo dentro que nos está protegiendo, que nos cuida. Y la forma en que nosotros podemos asegurarnos de que eso es así es porque empiezan a llegar a nuestra vida personas, cosas que nos van dirigiendo ahora hacia la verdad. Porque, por ejemplo, cuando uno va a su interior y dice, por favor, muéstrame la verdad, uno se va a dar cuenta de que algo va a llegar. Va a llegar a alguien que te va a decir, quizá te va a recomendar un libro o te va a decir algo. Pero eso uno tiene que hacerse consciente de que no es esa persona, sino que vino de dentro de mí, ¿ya? Dentro de mí vino esto que atrajo a esta persona. Entonces yo no me conecto a la persona que me lo está diciendo, esa no es mi fuente, está dentro de mí, pero esta fuente utiliza medios para hacerme llegar lo que yo tengo que saber. Entonces, pero siempre toda mi fuente es interna. Los demás son medios que me ayudan a saber lo que necesito saber en este minuto. Pero siempre la verdad está dentro de uno. Así es que bueno, mi deseo es eso, que podamos este año, como digo, crear nuevos hábitos de pensamiento. He visto en mi vida lo que ha hecho por mí tener estos hábitos de pensamiento positivo, de pensamiento, conectarme con el pensamiento divino, lo que hace por uno. Ahí, eso es elegir felicidad. Y yo siempre digo, elige felicidad, se refiere a eso. Elige la felicidad que está dentro de ese poder divino. Elijo eso y todo lo demás puede ser superable. Todo lo de afuera viene después, en segundo plano. Lo primero es la conexión interna. Así es que bueno, espero poder ayudar a quienes no lo están pasando bien en este minuto, decirles nuevamente que la fuente interna, ahí está la felicidad, que se conecten y que luego hagan el trabajo que uno tiene que realizar, que es limpiar la mente, cambiar esos hábitos de pensamiento para tener una mente hermosa, clara y muy conectada al poder divino. Así que un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.